en la iglesia de Patmos, según nos dice Apocalipsis 1:10. Y también nos lo dice Apocalipsis 4:1. En Apocalipsis 8:6, 7 ángeles tenían 7 trompetas. Otra vez están ahí las trompetas. En Mateo 24:31, Jesús dice que enviará a sus ángeles con trompeta. Asimismo, se hace mención en Gedeón. Gedeón, cuando tuvo que combatir en una guerra, Dios lo mandó que tocara trompeta. Trompetas también tocó Salomón cuando inauguró el templo. 120 trompetas. Y la gloria de Dios cayó sobre el templo y ni los sacerdotes podían entrar. 120. Casualmente 120 había en el aposento alto también. Y cuando terminaron, después que se derramó el Señor, empezaron a hablar otras lenguas, a proclamar la gloria de Dios como trompetas también del Señor. Las trompetas se usan en las fiestas solemnes. Las trompetas se usaban para guerra, para marcar días. Dice el Señor en Jeremías 6:17, puse también sobre vosotros atalaya que dijesen, escuchad el sonido de las trompetas. Y ese es el primer rema de esta mañana. Escuchad el sonido de las trompetas. Porque Dios ha levantado trompetas en su iglesia. Dice el primer versículo de lo que hemos leído, Nehemías 19, que la obra es grande y extensa. Si tú te paras a pensar y a mirar, la obra del Señor es inmensa, es enorme. Tú puedes estar leyéndote revistas cristianas, evangélicas, donde te hablen de un avivamiento aquí, donde te hablen de un siervo allí, donde te hablen de cierto predicador, pero la obra del Señor está en movimiento. Y aunque estamos lejos unos de otros, hay hermanos que están en la otra parte del mundo predicando el Evangelio, ganando almas, moviéndose en el poder del Espíritu Santo, proclamando el Evangelio, trayendo luz a las naciones, en África, en Japón, en Irán, y nosotros no los conocemos, porque están lejos. Pero es que en España también es igual. En España también hay hermanos que mientras tú y yo estamos aquí, ellos también están allí en sus lugares, proclamando el Evangelio, sanando a los enfermos, orando, predicando, trabajando de día y de noche, arduamente en la obra del Señor. Y dentro de la iglesia es igual. Tú puedes estar en una punta de la iglesia y otro hermano en la otra punta. Y estamos lejos uno de otro. Dice la Escritura, nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Lejos uno de otro. Tú a lo mejor estás en tu trabajo un día y otro hermano, sin tú saberlo, está ayudando a los marginados en la calle. Tú estás comprando con tu madre, ay Dios mío, con tu madre también, con tu esposa, que es lo normal, el sábado, y otro hermano está en las cárceles. Tú te estás tomando un café, o estás yendo a nadar, o estás yendo al gimnasio, y otro hermano está en los hospitales, predicando el Evangelio. Pero todos hemos sido llamados a escuchar la trompeta del Señor. Todos hemos sido llamados a reunirnos en torno a la trompeta del Señor cuando suene. Mira, aquí en nuestra iglesia tenemos hermanos que están en una punta y nosotros en otra. Ahora tenemos a Luis. Luis viene de la otra punta de España. Y nosotros estamos en la punta de abajo y él en la punta de arriba. En nuestra célula tenemos a Elena de Finlandia. Elena está en la punta de arriba de Europa y nosotros en la de abajo. Hace poco teníamos al hermano John, que está cerca del círculo ártico, en un pueblecito minero, allí perdido, donde lo único que hay son mineros. Y el Señor lo ha llevado a predicar el Evangelio. Y nosotros estamos aquí abajo. Pero cuando suena la trompeta, allí donde suena la trompeta, los hermanos están. Cuando llega el miércoles, cuando llega el viernes, están. Está Elena los miércoles, está Elena los jueves, está Elena los viernes, está Elena los domingos,
aunque tú no la veas. Y Luis está. Porque a donde suene la trompeta, allí nos tenemos que reunir. Es un llamado de parte del Señor. A donde suene la trompeta, allí nos tenemos que unir. Allí es donde tenemos que ir todos juntos y confluir a una. A donde suene la trompeta. Mira, por esta iglesia han pasado hermanos de muchos lugares. Han pasado hermanos del País Vasco. Han pasado hermanos de Toledo. Hace poco pasó un hermano de Murcia con su familia. Hace poco pasó también un hermano de México con su familia. Han venido hermanos de Suecia, de Francia, de Rusia, de Italia, de distintos lugares. Y hay algo que los ha unido a todos. Donde sonó la trompeta, allí nos reunimos todos. Eso es un llamado a la iglesia, a escuchar las trompetas del Señor, a escuchar la voz del Señor. Porque el que levanta trompeta, el que dio la orden en verdad, era el Señor. No era una estrategia de Nehemías. Acompáñame si quieres a número 10, número 2, versículo 2. Y verás que lo que dijo Nehemías de reunirse allí donde suene la trompeta no era una idea de Jeremías. Era una estrategia de Dios. Él estaba retomando en un tiempo de defensa aquello que Dios ya había enseñado de un principio. A que el pueblo estuviera atento a las trompetas. Número 10, 2. Dice, haz 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y cuando toquéis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis como estatuto perpetuo para siempre por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Allí donde suenen las trompetas, nos reuniremos y el Señor peleará por nosotros. Esa estrategia era del Señor, no era de Nehemías. El pueblo estaba llamado a escuchar las trompetas, a moverse al son de las trompetas. La trompeta dirigía al pueblo, decía cuando se tenía que levantar y la nube dirigía hacia donde tenía que ir. Y esa encomanda se le había dado a los sacerdotes. No eran las mismas trompetas que hemos hablado antes, eran trompetas distintas, trompetas de plata. Eran trompetas para sacerdotes. Las trompetas de Gedeón no eran trompetas de plata. Las trompetas de los ángeles no eran trompetas de plata. El Señor mismo dice que tocará trompeta, pero esas no eran las trompetas que dice ahí la Escritura. Estas son trompetas hechas a mano, de plata, para que la toquen los sacerdotes. Y eso te habla a ti, y eso me habla a mí, porque la Escritura dice que tú eres sacerdote. La Escritura dice que somos sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, que estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz. Dios nos ha dado la encomienda de tocar trompetas. Estamos llamados a escuchar las trompetas y estamos llamados a tocar las trompetas. Estamos llamados a atender y a obedecer, pero también estamos llamados a abrir la boca y tomar la trompeta cuando nos toque el momento. Miren, Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estamos llamados a tocar trompeta cuando nos toque. No estamos llamados a estar todo el día con la trompeta en la boca, pero hay un tiempo cuando te vas a tocar la trompeta. Dice la Escritura que tiempo y ocasión nos suceden a todos. Que no es del fuerte la victoria, que no es del rápido la carrera, que tiempo y ocasión nos va a surgir a todos. Y en el momento que nos surja la ocasión, entonces tendrás que abrir la boca y tendrás que tocar trompeta, porque Dios te ha llamado a eso. Había 3 tipos de llamados que tocaba la trompeta. Si coges el número, lo lees, verás que había 3 tipos de llamados. Aunque se usaban para las fiestas, se usaban para marcar días especiales, había un llamado que era a los principales del pueblo. Existen llamados específicos y a esos no tienes que responder. Existen llamados a ministerios, existen llamados a servicios. Todo el mundo no está llamado a las cárceles, todo el mundo no está llamado a los institutos, todo el mundo no está llamado a los enfermos, todo el mundo no está llamado a los necesitados en la calle. Todo el mundo no puede hacer todas las cosas. Pero existe un llamado que es para todos. Y ahí nos tenemos que ver todos. Ahí quiere el Señor que nos veamos todos, en ese llamado, donde suene la trompeta, donde se escuche la voz del Señor. Porque el que mandó a hacer trompeta fue el Señor. El que dijo quién tenía que tocarlas fue el Señor. El que dijo cómo tenían que ser las trompetas fue el Señor. El que dijo cómo tendría que ser la llamada fue el Señor. Cuando tú respondes a la llamada, respondes a Dios. Cuando respondes a la convocatoria, respondes a Dios. No respondes a los hombres, respondes a Dios. Cuando tú respondes a la llamada, te encaminas hacia donde Dios quiere que estés. Cuando te pones en tu lugar, es Dios quien te respalda. No cuando vas donde quieras. No cuando hagas las cosas como quieras. No cuando te organices como quieras, te reúnas como quieras para lo que quieras. Es cuando te dejes guiar de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Son guiados por el Espíritu del Señor. Dios nos ha dado su palabra, pero también nos ha dado su Espíritu. Y no quiere que vayamos cojeando. Ni que dejemos a un lado la palabra, ni que dejemos a un lado el Espíritu. Nos dio 2 bases sobre las que caminar. En el Espíritu. Andad en el Espíritu. No conforme a la carne. Nuestra libertad es en el Espíritu. No para darle rienda suelta a la carne. Dios quiere que nos movamos a una. A una. Unidos en un mismo espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo pacto, un mismo Señor, un mismo fin. Porque Dios nos ha apartado como a sacerdotes y ha cambiado nuestras vestiduras viles y ha puesto vestiduras de santidad, nos ha revestido de Cristo. Porque Dios nos ha ungido con una unción especial. Y dice la Escritura en el Antiguo Testamento que esa unción no podía tocarla a ningún hombre. Pero con esa unción ungió a los sacerdotes. Y esa sola la tienes tú. Conforme a tu llamado. Solo la tienes tú. Por eso el que no ha conocido a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, no tiene el respaldo de parte de Dios para hablar del nuevo nacimiento. El que no ha conocido a Cristo, no ha nacido de nuevo y no ha sido lleno del Espíritu Santo, no tiene respaldo para hablar del bautismo del Espíritu Santo, porque no lo ha recibido. No puede hablar de lo que no tiene. No puede hablar de lo que no sabe. No puede hablar de lo que no ha vivido. No puede hablar de aquello para lo que no ha sido llamado. Pero tú sí. Y yo también. Y en eso tenemos que estar unidos delante del Señor. Normalmente las trompetas se hacían de cuerno de animal. Eso era lo normal de las trompetas. Cuernos de animales, generalmente de carnero, a veces de otros.
Pero Dios hizo las trompetas, en esta ocasión, de plata. Y eso nos habla a nosotros de distintas cosas. Lo primero, que la plata es un material valioso, es un material noble. Eso quiere decir que químicamente la plata no reacciona con facilidad con otros elementos. Es difícil de corroerse, difícil de oxidarse, y eso a nosotros, espiritualmente, nos está hablando de santidad. Dios nos redimió, Dios nos salvó, Dios nos santificó para que camináramos en mitad de un mundo que está corrompido sin corrompernos. Sin corrompernos y sin temor, porque mayor es el que habita en nosotros que el que habita en el mundo. Y el que da la victoria es el Señor. Es Él, no somos nosotros. No es del fuerte la batalla, ni del rápido la carrera, ni es del inteligente. No nos llama a nosotros el Señor por ser muchos inteligentes, ni fuertes, ni sabios, sino porque Dios quiso glorificarse en vasos de barro. El que nos va a conceder la victoria es el Señor. El que nos va a respaldar cuando hablemos es el Señor. El que va a poner la palabra en nuestra boca cuando estemos delante de eminencia es el Señor. Él es el hacedor de la obra, pero nosotros nos tenemos que reunir ante Él. Unirnos en Él. La plata simboliza redención. La plata en la Escritura simboliza rescate. Significa purificación. Y los sacerdotes habían sido purificados, apartados, vestidos con vestiduras nuevas. Se había entregado un sacrificio por ellos. Se habían rociado con la sangre sobre los sacerdotes. Estaban cubiertos. Se había pagado un precio por su rescate, por su vida. Y la vida de los sacerdotes no era igual que la vida del resto del pueblo. Como tampoco puede ser tu vida igual que la del resto de las personas que están en la calle. Y eso no es santurronería. Porque Dios nos ha llamado a un camino diferente. Y Dios quiere hombres y mujeres que caminen en santidad. Dios quiere familias que caminen en santidad. Dios quiere abuelos en santidad, viudas en santidad, niños en santidad. Porque para eso nos llamó el Señor. Para ser un pueblo santo que anuncie sus virtudes. Nosotros tenemos que estar en el mundo y no nos tenemos que esconder del mundo. Y claro que tenemos que trabajar en el mundo y comer en el mundo y vestirnos en el mundo, como cualquier mortal. Pero tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Quieras o no quieras, en algún momento del camino tiene que marcarse una diferencia entre tú y el que no está convertido. Y no habla de que tú seas mejor. Habla de que tú eres santo. Habla de que tú has sido llamado para santidad y para caminar un camino distinto. El pueblo de Israel tenía sus aspiraciones, tenía su herencia, tenía su promesa, tuvieron sus tierras, pero los levitas no. Pero los sacerdotes no. Ellos comían de las ofrendas, comían de lo que se ofrecía en el templo, vivían del Señor, eran dependientes del Señor. Y el día que el Señor nos sacó a nosotros de Egipto, también nos hizo dependientes de Él. Mientras estábamos en el mundo, éramos dependientes del mundo. Necesitábamos la cebolla, necesitábamos las comidas de Egipto, pero el día que el Señor cerró el mar y cogió a los egipcios y los sepultó allí, a ti y a mí nos desconectó. Te desconectó. Cortó el cordón umbilical que tenías con el mundo. Y ahora tu vida, tu dependencia, tu salud, tu casa, tus hijos y todo lo que engloba tu vida depende de Dios. Y debe depender de Dios. Y ahí es donde tiene éxito. No en el dinero, no en la sabiduría, en encaminar en la presencia del Señor. En que lleves el respaldo de Dios por donde vayas. En que seas la trompeta del Señor. No podemos tocar el mismo sonido que se toca en el mundo. No todo es igual, no todo es santo.
No podemos normalizar lo que Dios no normalizó, ni podemos relativizar lo que Dios no relativizó. Y eso no nos puede hacer sentir mal. Tenemos que mantenernos firmes porque si nosotros dudamos, si el toque de la trompeta es incierto, ¿cómo irán a la batalla? Primera de Corintios 14:8. Si el toque de la trompeta es incierto, ¿cómo acudirán a la batalla? Si tú dudas de lo que Dios dice, ¿cómo pretendes que los demás crean? Si lo que tú crees no es digno para que tú lo vivas, ¿cómo quieres que los demás lo vivan? Estamos llamados a proclamar. Estamos llamados a anunciar las virtudes del Señor. Hay todo un pueblo y un mundo de personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Si no hay predicación, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay redención. Si no hay redención, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Porque Dios es el que envía. Y tú eres el que has sido llamado a que suene la trompeta de Dios en mitad del pueblo, desde donde estás. Quizás el primer sonido no fue para ti. Quizás el primer sonido no es para ti, de los principales del pueblo, pero hubo un segundo sonido. Y aquello a lo que Nehemías llamó fue una llamada de guerra. Eran 2 toques. Era para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Dice 2 de Corintios 5:18. Que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos llamados a ser luz y somos llamados a ser sal. Y eso tiene un precio. Una vez escuché una hermana que decía, servir a Dios tiene un precio. Y a mí se me quedó aquello. Ella explicaba el trabajo que costaba servir a Dios. Y ella explicaba y recalcaba, servir a Dios tiene un precio. Y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. La burla, la ofensa, el desprecio, el menosprecio, el rechazo, la soledad. No en vano el Señor te dijo que no te dejaría solo, que estaría contigo hasta el final. No en vano el Señor te dijo que ánimo, que Él venció al mundo. Vuestra fe vencerá al mundo. Estamos llamados a pagar un precio. Mira, Esteban pagó el precio. En Hechos de los Apóstoles, si lees la historia de Esteban, es preciosa, preciosa. Y Esteban pagó el precio. Cuando abría su boca, salía luz. Cuando veían cómo se comportaba, se manifestaba la sal. Y aquellos no lo soportaron y lo apedrearon. Lo apedrearon y fue el primer mártir, porque tiene un precio. Pedro, con los apóstoles, fue apresado por predicar el Evangelio. Lo metieron en la cárcel. Lo sacaron un ángel de la cárcel. Lo volvieron a coger los sumos sacerdotes. Y le dijeron, te dijimos que no predicara. Te dijimos que no dijeras estas cosas. Y Pedro le dijo, juzgad vosotros a quién debemos obedecer, si a Dios o a los hombres. Tu discurso en muchos momentos no va a ser agradable. Si vas a los jóvenes y le hablas de cómo Isaías habla de aquellos que se levantan para beber vino, se acuestan para beber vino, nosotros que vivimos en la época de las Teragües, no les va a hacer gracia. No les va a gustar. Si les anuncia lo que dice Isaías de los últimos tiempos, 7 mujeres buscarán un hombre, no les va a hacer gracia. No les va a gustar. Porque están intentando torcer la sexualidad. Insistentemente. A nosotros nos dicen, no digas nada de los púlpitos. No, nos vamos a quedar callados. Ellos educan obligatoriamente a tus hijos y tú cuando tengas oportunidad te vas a quedar callado. Tienes que pagar el precio. Están engañando a tus hijos. Los están torciendo. Ahora juzga tú a quién vas a obedecer. ¿A los moralistas o a Dios?
¿Denunciarás o te callarás? Juzga tú. Mujeres se enseñorearán de vosotros. Los jóvenes os oprimirán. No lo digas, no lo digas. Uy, 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 uy. Esas cosas no se dicen. ¿Cómo que no? ¿Pero tú no estás viendo el feminismo? ¿Que no está dándole lugar a la mujer, sino lo que está haciendo es apartar al hombre? ¿Y a quién puso Dios por cabeza? Al hombre. No para oprimir a la mujer, pero por cabeza. Y los hombres tenemos que ocupar nuestro lugar en nuestras casas, con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestras multitudes de defectos, con todo lo que tú quieras. Pero los hombres somos los primeros que tenemos que estar para dar la cara. Cuando hay guerra, lo primero que se hace es apartar a las mujeres y a los niños. Y los primeros que salen son los hombres. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar también. Nosotros tenemos que saber darle lugar a nuestras mujeres y darle honra a nuestras mujeres. Eso es muy importante, y escuchar a nuestras mujeres. Pero también tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Y son discursos que no gustan. No gustan. Porque machaconamente, insistentemente, torcidamente, perversamente, están intentando torcer el derecho. Y a lo bueno lo están llamando malo. Y a lo malo lo están llamando bueno. Y en lo dulce lo están poniendo por amargo. Y lo amargo lo están poniendo por dulce. Y nosotros no nos podemos callar. Tenemos que pagar el precio. Tenemos que reunirnos, como decía Rafael el otro día, donde nos tenemos que reunir. Tenemos que dedicarnos a aquello a lo que Dios nos ha llamado. Aunque trabaje, yo también trabajo muchas horas. Pregúntale a los que me conocen. No paro, no como en muchos momentos. Pero hay un tiempo donde Dios nos llama y allí nos tenemos que ver las caras todos. Para pelear. No vale hacer lo que hacía el pueblo delante de Goliat. Veían al gigante y se echaban todos para atrás. No vale. Tenemos que hacer como David. Con las armas que tengamos, tenemos que dar un paso hacia adelante. No vale que vestirse de guerrero y quedarse atrás. Plantarse en línea de batalla y quedarse inmune y quedarse quieto. No vale. A eso no te llamó el Señor. Mira que en el sacerdocio había un orden. Había un orden. Y en ese orden van pasando todos los sacerdotes. Y va a haber un momento en que te toque a ti. Y tienes que tomar trompeta. Y cuando 2 sacerdotes tocaban la trompeta, el resto se levantaba con el resto del pueblo también. Por eso es importante que aprendas a escuchar trompeta. Porque vas a escuchar muchas cosas, pero necesitamos escuchar las trompetas de Dios. Dios se ha pegado décadas levantando trompetas. David Wilkerson, Reinhard Bonnke, Daniel Del Vecchio, Leonard Ravenhill y otros muchos que yo ni conozco. Otros muchos, trompetas de Dios. Aquí fue el Grupo Visión por toda España, tocando trompeta. Por toda España. Llamando. Mira, el Señor le dijo a Isaías algo que yo creo que nosotros nos podemos aplicar. Algo que nosotros yo creo que nos podemos aplicar. Un momento, por favor. En Isaías 58:1 el Señor le dice a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquel cometido no era fácil. A todos nos gusta estar tranquilos. ¿A ti te gustan los conflictos? ¿A ti te gusta tener que confrontar a una persona? A mí no. Yo tengo ganas de estar tranquilo. Y yo creo que ninguno. Como decimos en Andalucía, ¿calenturas para qué? ¿Para qué nos vamos a calentar? Mejor me quedo tranquilo. Es más cómodo que vaya aquel que tiene un llamado. Sonó una vez la trompeta.
Que vaya el otro, mira qué don tiene. Pero Dios nos ha llamado a salir de nuestra zona de confort. Y cuando más cómodo estés tú en un lugar con tu tienda bien plantada, escucharás 2 sonidos de trompeta y te vas a tener que levantar. Si quieres ir detrás del Señor y hacer la voluntad de Dios. Aquel que quiera seguirme, toma su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No estamos llamados a echar raíces aquí. Estamos llamados a estar aquí, pero no a echar raíces aquí. Nuestras raíces están allí. Y aquí estamos llamados a realizar un cometido. Nadie dice que te tortures, te flageles, te estés ahí machacando. No, 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 no. Las circunstancias ya la irá poniendo el Señor. Pero toma tu lugar. Toma tu lugar, hermano. No tengas miedo, el Señor va a estar contigo. Él va a poner ejemplos. Y Él te va a enseñar y Él te va a ayudar. Hace poco, en Venezuela, hubo un terremoto. Terrible. Hace unos días, en Colombia, otro terremoto. El sábado por la noche, otro de tantos en Granada que está viendo últimamente. Dicen que de los más grandes últimamente. La Biblia habla de terremotos. Si vas a Mateo 24 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Alguien lo tendrá que avisar. Alguien lo tendrá que proclamar. Esta semana me pasaron un vídeo de un hermano que por lo visto lleva muchos años en el Señor, lo utiliza el Señor, avisando a Colombia de que va a haber un terremoto un mes antes. Y llamando al arrepentimiento a Colombia. Ahí está el terremoto. El Señor le estaba hablando de las señales del fin. ¿Quién les dirá que la higuera ya está en su lugar, que ha empezado a reverdecer? ¿Quién les hablará de Isaías 66? ¿Nacerá una nación en un día? Antes de los dolores nacerá la nación. ¿Quién les hablará de las señales a la gente? ¿Quién les las hablará a las personas que están fuera? Dios le dijo a Isaías, ¿quién dará nuestro anuncio? ¿Quién irá? Tú eres llamado a ir y tocar la trompeta allí donde Dios te haya puesto. Pídele a Dios sabiduría para saber cómo has de tocarla. Y pídele a Dios sabiduría para que sepa cuándo has de tocarla. Pero en el mundo hace falta que se toque trompeta. Y si me apuras, en la iglesia también. Todo no es de Dios. Lo siento al que no le guste el discurso. Sé que hay quien a lo mejor no le gusta el discurso. Los prefiere más amables y más simpáticos. Lo siento. ¿Te imaginas a Dios adorándolo con un choti? ¿Te imaginas a Dios adorándolo con un tango? Lo dejo ahí. Sabiduría, discernimiento, distinguir los tiempos, identidad, saber quién eres, para qué has sido llamado. Ser astuto como serpiente, manso como paloma, para aprovechar el tiempo. No como necio, sino como sabio. Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo. Hubo un tiempo que teníamos nosotros un hermano que era el terror de las tiendas. Pues a ver si nosotros nos convertimos en el terror de nuestro trabajo. Que nos teman. Sería bueno. Que no digan por ahí viene el sabio y el prudente. Ahí viene el gran, qué inteligente, qué sabio, cuánta sabiduría. No. Que más bien se vean confrontados con la verdad. Que más bien sean llamados al arrepentimiento. Pablo fue a Atenas, hizo un discurso magistral y dijo, y Dios llama a todo hombre a arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, no hay redención.
Y si no hay redención, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Es necesario que hablemos. Y es necesario que guardemos lo que Dios nos ha dado, con celo. Sana doctrina, sana conducta. Dios nos ha llamado a santidad, no a vivir de cualquier manera. Tenemos libertad, dice la Escritura, que tengo libertad, pero que no todo me conviene. Entonces hace falta sabiduría para saber cómo hemos de caminar, para que no suframos daño, para que seamos bendecidos en el Señor y cumplamos bien nuestra función. Algún día, y voy cerrando, algún día será el Señor el que toque trompeta. Dice en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por un toque de trompeta. Por un toque de trompeta. Ahora Dios te llama a ti a tocar la trompeta y a escuchar la trompeta. Dice en 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tenemos un llamado de parte del Señor. Y lo mismo hizo con Israel el Señor. Dijo que los llamaría de un extremo de la tierra a otro. Y ya empezó hace años. Y siguen viniendo judíos a Israel. Y sigue creciendo Israel. Más allá de los políticos, de las estrategias políticas, de las ideologías. El plan de Dios se está cumpliendo en nuestra cara. Delante de nosotros. El desierto está reverdeciendo. Delante de nosotros, sin nosotros darnos cuenta, sin hacer ruido, siguen viniendo del norte, del sur, del este, del oeste, a la llamada del Señor, porque el que los llamó es el Señor, aunque ni ellos mismos lo sepan. Porque Dios está reuniendo a su pueblo y vendrá a tocar trompeta también ahí. También levantará la voz ahí para su pueblo. Hay un llamado que tenemos que proclamar. Isaías 55 del 1 al 7. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Esa tiene que ser nuestra bandera. Esa tiene que ser nuestra bandera. Hay un conflicto y nosotros estamos llamados a ayudarles a resolverlo. El ministerio de la reconciliación. Entre ellos y el Señor hay un conflicto como lo hubo entre ti y Él. Y alguien un día te habló y te llamó. Y tuviste que arreglar el conflicto para que hoy descanses y estés tranquilo en la presencia del Señor. Y nosotros estamos llamados a ello también. Anímate en esta mañana a reunirnos cuando Dios nos convoque. Allí donde Dios convoque, vente y únete a la iglesia. Como Isaías le dijo, como Nehemías le dijo,
Allí donde suene la trompeta, nos reuniremos. Y sé consciente que Dios te ha llamado a tocar trompeta y que en algún momento la vas a tener que tocar. Y si no lo haces, te adelanto que te vas a sentir muy mal. Si lo haces, te vas a sentir bendecido. Pero que tu sonido sea claro, que sea nítido, que sea el sonido que el Señor dijo que como tenía que sonar. Amén. Pues yo no tengo más que compartir. Os quiero dejar con esas palabras. Os quiero dejar con las palabras de Nehemías. La obra es grande, la obra es extensa y nosotros estamos allí, apartados en el muro, lejos unos de otros. Allí donde escuchéis el sonido de la trompeta, reuníos, reuníos, congreguémonos allí y el Señor peleará con nosotros. Que Dios os bendiga.